Muy buenos días muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con los profetas que habíamos quedado, pues que nos quedan a- de los llamados 12 profetas, más algunos, bueno, no, básicamente serían esos los de los 12 profetas, ¿verdad? El canon de los profetas menores. Y bueno, sin más preámbulos, a comenzar. Vamos a comenzar con el libro del profeta Abdías. ¿Quién es el profeta Abdías? Primero, el libro del profeta Abdías nos va a presentar algunos problemas. Y es que, bueno, a pesar de que le llamemos un libro, pues es propiamente o son propiamente algunos oráculos, algunos versículos solamente. Por eso es muy curioso que nosotros a Abdías lo vamos a citar solo por el versículo. Y entonces tenemos en Abdías 1:5 y Jeremías 49, 14 y 16 y 19, perdón, 14 al 16 y 19, vamos a encontrar repetidas las tres cuartas partes de las palabras. Esto pues, se pudiera hablar de una dependencia literaria, sobre todo en el campo del vocabulario, ¿verdad? Entonces, esto cuestiona, pensando pues en la originalidad de Abdías. Jeremías vive antes que Abdías, entonces podríamos pensar que el segundo copia al primero. Hay que ubicar a Jeremías pues en el contexto de la destrucción de Jerusalén. Pero esto no es tan evidente determinar de que sea una copia, pues en Jeremías 49, 7, 22 pudiéramos interpretar como un pasaje pseudoepigráfico. Entonces, ya no es solo el profeta, sino la elaboración de los discípulos del profeta. Así, algunos van a considerar original el texto de Abdías o con alguna relación estrecha a Jeremías, pero quizá antes el de Abdías. Otros consideran el texto de Jeremías como original. Permítanme, déjenme quitar este sonido. Listo. Entonces, un tercer grupo que pudieran entrar un poquito en la crítica textual sugiere, perdón, que el texto, tanto de Jeremías como de Abdías, son fruto de un oráculo anterior, de una especie de forlague, un recurso, un elemento que tenemos allí y que entonces este oráculo se escribe de dos maneras distintas. Es otra posibilidad, pero no es muy socorrida. Son tan fuertes los argumentos que defienden cada uno que no hay una solución clara hasta ese momento. ¿Cómo se divide la obra de Abdías? Aunque son pocos versículos, hay temas variados y datos muy extraños. Se denuncia la soberbia y la crueldad, se da el juicio contra Edom y contra las naciones. Y este punto es interesante porque se resalta insistentemente a Edom como si Edom tuviera algo particular que ver en esta situación. Hay marcas formales. El padre Sicre lo traduce como marcas. Yo creo que la forma quizá más correcta sería traducir marcadores. Eh, bueno, no es que lo traduzca él, a lo mejor así lo pone, pero la forma en inglés es una expresión para hablar de marcadores que pueden ser temporales, que pueden ser locativos. En este caso son formales, que podríamos decir son hasta gramaticales o retóricos, quizá más bien retóricos, porque abren o cierran un oráculo. Estos marcadores son eso, marcas, señalamientos. Cuando nosotros vamos sobre un texto y encontramos expresiones, Kohamar Adonai, así dice el Señor, o esto dice el Señor, bueno, pues entonces con toda seguridad estamos ante un oráculo profético. En otras ocasiones es más evidente, oráculo del Señor, lo ha dicho el Señor, o también aparece palabra del Señor. Eso en muchas ocasiones.
De hecho, es interesante cuando a veces en la primera lectura, sobre todo del Antiguo Testamento, aparece algún oráculo. En la lectura de la misa, las personas dicen, palabra del Señor, diré esto, y la gente en automático con palabra de, si dicen del Señor o palabra de Dios, diré esto. Y la gente se confunde y responde, gloria a ti, Señor Jesús, o incluso te alabamos, Señor. ¿Verdad? Pero son estos marcadores, ¿verdad?, que nos ayudan a identificar el texto y que evidentemente fueron puestos para eso. Junto a la poesía, que eso es también interesante, vamos a encontrar una prosa, 2 versículos, y pues suena interesante que si la primera parte es poesía, esta prosa de pronto pudiera considerarse hasta añadida. No es así. El problema de los varios oráculos es saber si engranan o si estos se insertan con unidades mayores, si estuvieran estos vinculados de alguna forma. La opinión, aquí me equivoqué, pero bueno, la opinión generalizada es que son 2 oráculos, los de Abdías propiamente, 1:14 y luego 15b, aguas. Aquí el versículo 13 lo pasamos al segundo oráculo. Y el segundo oráculo, pues que sería 1:15a, 16:18. Y un añadido en prosa, que serían los versículos 19-20, quedando el versículo 21 como colofón de la obra. Ahorita vamos a ver estos versículos. Yo creo que el 15 sí valdría la pena al menos observarlo, leerlo, para ver cuál es el problema que encierra. En realidad no es un problema grave, pero sí pudiera señalar una cuestión temporal. Aquí lo tenemos. En el número 15 tenemos, está hablando de las culpas de Edom, entonces evidentemente se hablará de un castigo. Pero el 15, si ustedes se fijan, toda esta primera parte está hablando del castigo a este país o a esta región. Y en la parte final dice el 14 primero, no te apostes en las encrucijadas para exterminar a sus fugitivos, no entregues a los supervivientes en el día del aprieto. Si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar incoherencia, porque lo que sigue en el 15 es, porque se acerca el día del Señor para todas las naciones. Y dice, no, caray, pero ese es el tema con el que empieza precisamente el versículo 16. Entonces algunos han pensado que la subdivisión tendría que corresponder internamente la mitad, el 15b, a la anterior. Y entonces terminaría, si está hablando de que no extermines a los fugitivos ni entregues a los supervivientes en el día del aprieto, pues entonces que coincida con la segunda parte del versículo 15. Lo mismo que tú has hecho, se te hará. Sobre ti recaerá tu merecido. Entonces, esto sí tiene sentido, ¿verdad? O sea, no hagas esto, pues para que no te lo hagan, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, iniciaría el segundo versículo, perdón, la segunda parte, la segunda unidad, con esta introducción del 15a, porque se acerca el día del Señor para todas las naciones. Y ahora sí el 16, sí, como bebisteis vosotros sobre mi santo monte, beberán sin cesar todas las naciones. Entonces ahí ya está muy bien entendido. Esa es una cuestión de crítica textual, pero bueno, es la pequeña variación que pudiéramos encontrar. El añadido en prosa, que son los versículos 19-20, la Biblia de Jerusalén lo pone como si fuera poesía. No es poesía, es prosa, pero no pasa nada. Y el versículo 21 sería como el colofón de la obra, casi siempre con una especie de visión futurista. Por ejemplo, lo tenemos aquí. Subirán victoriosos al monte Sión para juzgar a la montaña de Esaú. Y el Señor reinará. La montaña de Esaú, vamos a ver si tiene alguna nota, sería el 21. Bueno, dice simplemente victoriosos, salvados, salvadores, grito de triunfo israelita. No tiene ninguna nota, pero en el texto vamos a ver que probablemente se refiera a las tribus árabes, a las naciones que se han sublevado pues en contra
de Israel y que lo han dañado. Ahorita pasamos a todos esos elementos. Entonces, en el primer oráculo, las naciones son instrumento de castigo, todos, para castigar a Edom. Pero en el segundo, las naciones son el objeto del castigo. A ver. En el primer oráculo se amenaza a Edom. En el segundo ya no solo se reduce a Edom, sino a todos los pueblos. En el primero, las naciones son, como ya decíamos, las que castigan a Edom, porque ahí el pecador, el más fuerte, es Edom. Y en el segundo es Israel quien lo hace. Israel quien castiga a las naciones y a Edom, a todos. En el primer oráculo es Dios quien habla a Edom. En el segundo habla a los israelitas. En el primero se anuncia el castigo a Edom por su arrogancia, y violencia criminal contra los judíos durante la caída de Jerusalén. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué Edom? Edom, ¿qué tuvo que ver para participar pues en la destrucción de Jerusalén? Ahorita vamos a ver. El segundo tiene una mirada universal, el día del Señor. La terminología día del Señor, la expresión misma día del Señor, sobre todo en estos profetas, va a tener un sentido escatológico, pero también universal. No basta con decir que Jerusalén será reconstruida, no basta con decir que Jerusalén se encumbrará y todas estas cosas, o hablar de liturgias celestiales en Jerusalén, sino que ahora se habla de ese carácter universal de que regresarán todas las naciones en torno a Jerusalén. Esa es como la característica pues de estos profetas que están ubicados tentativamente en el tiempo durante la caída de Jerusalén. El añadido en prosa desarrolla la idea de que recuperará Jacob sus posesiones, ¿verdad? Porque nos habla de Esaú. En el versículo 17 se nos hablaba pues, ¿verdad?, de todo lo que había perdido Israel. Jacob, o a quién nos referimos con Jacob, evidentemente no es la persona de Jacob, sino que es el reino del norte. Entonces la idea de la restauración o el ánimo, por así decirlo, que se genera en los que están sufriendo el exilio o la deportación, el ánimo es decirles, no se preocupen, así como van a regresar ustedes a Jerusalén, así también van a regresar a Samaria, y entonces vamos a reconstruir Israel, nos vamos a volver a unir. Una promesa que tristemente nunca se realizó. Para los del norte, para los del sur sí, pero para los del norte no. Pero ahí está la profecía. El libro termina con la marcha triunfal que abre el paso al reinado de Dios. Aunque casi todos los autores niegan a Abdías como un autor de los 19-20 de los versículos, la mayoría concluye que él es el autor del resto del libro, solo que en diferentes momentos. Esto último tiene sentido, porque no se trata de pensar que el autor mismo quería escribir, un libro como tal, sino más bien que quería él dejar plasmada la suerte de Israel. La primera parte poética, y entonces poética oracular, pudiera sonar muy bien para inmortalizarlo, pero esta última, en esta misma línea, en esta misma temática, pero con un carácter, como ya decíamos, escatológico, incluso futurista y universal, pues va a ser parte de la misma temática abordada desde otra perspectiva, lo que nos hace pensar tranquilamente que es el mismo autor, pero en otro momento de su vida. Claro que se abren posibilidades de que pudieran ser sus discípulos o pudieran ser algunos otros, también es cierto. La pregunta sería qué tanta relevancia pudiera tener un texto tan pequeño como para que alguien se diera la tarea de ponerse a completarlo. Pues no suena muy lógico. Bueno, la fecha de composición. Hay que decir que no podemos hablar de una precisión histórica así rígida,
a veces lo quisiéramos. El padre sí cree muy dado a dar fechas demasiado precisas, pero no podemos darlas con una certeza total. Sin embargo, la datación se da entre la caída de Jerusalén y el castigo de Edom. El castigo de Edom y el reinado de Dios. ¿Qué significa el reinado de Dios? ¿Qué significa el castigo de Edom? Bueno, la crueldad de Edom se menciona en los versículos 10 y 14. Se dará en el año 587, 586, durante el exilio o en los primeros años del postexilio. Esta sería la teoría más aceptada. Edom, en la dominación, bueno, en ese momento que sería egipcia y luego después Babilonia, pues simplemente va a ser Edom. A veces se comportaba como un pueblo aliado a Israel y a veces precisamente como el enemigo. Edom y Moab son regiones que se encuentran al sur de Israel. Edom, creo que ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a mencionar, será después la famosa Idumea. Es exactamente lo mismo, Edom, Idumea. Solo que Idumea va a ser el nombre que reciba cuando se convierte en provincia romana, cuando ya viene la invasión de Pompeyo y todo eso, y se acaban los Seleucidas, se acaban ¿cómo se llaman? Pues sí, la dominación de los griegos, de Antíoco Epifanes y todo esto, y entonces en la dominación romana va a cambiar su nombre, pero es esta misma región. Entonces se piensa que muy probablemente en ese momento Edom habría servido a los babilonios efectivamente para pues provocar la destrucción de Jerusalén. Esa es una teoría aceptada. Quienes consideran que los versículos 1 y 7 son algo presente, el castigo de Edom, o sea, si nosotros pensamos que el castigo de Edom ya se dio, ya sucedió, entonces lo que está relatando el autor es algo que ya ocurrió y simplemente lo está resaltando. Pero quienes consideran esto en tiempo presente, entonces pues nos vamos a situar a mediados del siglo VI antes de Cristo. No sería entonces el preámbulo de la destrucción de Jerusalén, sino ya mucho tiempo después, cuando se encuentra como rey de Babilonia Nabónido, el último rey de Babilonia, o cuando los árabes invaden el territorio edomita. En este contexto de invasión, de destrucción, pero del siglo VI, pudiéramos también pensar que por eso se está castigando a Edom, por sí, evidentemente la maldad en contra de Israel, incluso las prácticas paganas, la corrupción, pero esto sería situado de manera distinta, el oráculo sería visto de manera distinta. Si se considera ahora el tema del reinado de Dios, entonces surge un abismo entre el siglo IX, fíjense desde dónde, hasta el siglo III. El siglo IX, rápido nos vamos, a Salomón, David, la separación del reino, y el siglo III, que sería ya tentativamente cuando los griegos invaden, ¿verdad? Con Alejandro en el año 333. Griegos son los mismos griegos, pero van a tener nomenclaturas distintas. Griegos, diádocos y luego después seleucidas en esta región y ptolomeos en el norte de África, en Egipto. Bueno, entonces vamos, esta posibilidad de hablar del reinado, la soberanía de Dios, nos pudiera sugerir todo este tiempo que es pues bastante. En el Nuevo Testamento nunca se cita expresamente la obra de Abdías. La única referencia implícita la podemos encontrar en Apocalipsis 11:15, en donde se habla de la venida del reino de Dios. Yo en esto sí siento que hay un poquito de, ¿qué podemos decir?, de elementos forzados. No digo que sea arbitraria esta cita, pero sí elementos forzados porque la predicación de Jesús es del reino de Dios. Entonces, evidentemente que el Apocalipsis, al hablar del reino de Dios,
pudiera no estar remitiéndose a Abdías, sino más bien a Jesús, al reino de Jesús. Sin embargo, el padre Sicre considera que esta es una alusión directa. Bueno, no hay ningún problema. Esto al Abdías 21, el último versículo. Bueno, esto sería el libro de Abdías. Vamos a pasar a otro libro que es el libro de Joel. El libro de Joel, bueno, aparte que es un libro interesante y bello, se refiere al profeta con un teofórico. Los nombres teofóricos son muy interesantes y muy importantes para el pueblo de Israel. ¿Qué significa esto de teofórico? Teos, bueno, ya sabemos Dios, y el verbo fero en latín y en griego, también fero efectivamente, en griego su participio lo hace como foro, ¿no? Entonces teóforo es el que lleva o el que carga a Dios. Cristóforo pues es el que carga a Cristo, y Cristóforos era Cristóbal, San Cristóbal, ¿verdad? Cuando carga a Jesús. Bueno, entonces los nombres teofóricos son los que llevan en sí mismos, los que cargan el nombre de Dios. Y ahí tenemos a Joel. ¿Y dónde está el nombre de Dios? La partícula yo para Joel sería otra manera de otra vocalización para referirse a Dios. En lugar de hablar de ya, decimos yo, que sería un sonido muy similar. La A y la O en hebreo, así como en inglés también la A y la O son muy similares, ¿verdad? Alguna pronunciación dice God para referirse a Dios, otra dice God y es lo mismo. Pues aquí algo similar encontramos. Yo sería la partícula divina y él sería el genérico de Dios. Él es Dios. Entonces yo, él, podríamos traducirlo como el Señor es Dios, porque es la manera genérica con la cual se referían a Dios pues en la antigüedad. Bueno, continuamos con Joel. El título del libro se atribuye a un personaje llamado Joel ben, no es Fauel, es Fatuel. Tengo ya varios errores que he estado identificando, pero bueno, es Joel ben Fatuel. Aunque nada nos dice sobre su persona ni sobre la época en la que vivió. La presentación es un poco parca. Era judío, seguramente, predicó en Jerusalén, poseía un profundo conocimiento de la vida campesina. Esto se refleja muy similar al estilo de Miqueas. Sus cualidades poéticas y su conocimiento de los profetas anteriores lo sitúan en un ambiente bastante elevado culturalmente. El campo no estaba peleado con la cultura. Su interés por el templo lo presenta como un profeta cultual, al estilo de Habacuc o Nahum. Bueno, no abundamos tanto ahí. La exégesis actual lo coloca durante la época persa, aunque algunos piensan que pudiera ubicarse en los últimos años de la monarquía. Los últimos años de la monarquía serían precisamente antes del exilio y estaríamos tentativamente en los años del rey Sedecías. Son cerca de 10 años los que gobierna allí Jerusalén. Y si lo ubicamos en la época persa, nos vamos a brincar todo el tiempo del exilio. Entonces, o se va a la corte de Sedecías, tentativamente 587, y atrás un poquito, 10 años, del 597 al 587, esos 10 años, o se va al 538, cuando es el inicio de la época persa y el regreso del, ¿cómo se llama?, del exilio. Hay que recordar que la época persa no comienza en el 538, sino como algunos dicen en el 539, cuando se gestiona pues toda la destrucción, bueno, no la destrucción, más bien el, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero la irrupción, pero hay otra palabra que quería decirles, de los persas en el imperio babilonio, y se da pues toda una labor de convencimiento, de lucha. Recordarán ustedes cómo se convence pues, ¿verdad?, a los sacerdotes de Marduk, como lo hace Ciro, pues para vencer
a Nabónido y todo esto va cediendo espacio a los persas. Entonces, ya hecha la conquista, la invasión persa, es en el siguiente año cuando ya se les permite regresar, precisamente a través del edicto de Ciro. Entonces, es un año de diferencia, pero bueno. Entonces, algunos piensan que pudiera estar en esta época. Las hipótesis, pues, ¿verdad?, que son variadas, nos dan resultados variados. Entonces, la primera, si hubiera predicado a finales del reino, si lo situáramos entonces entre estos 10 años, 597, 587 u 86, el resultado sería que habría que leerlo recordando la predicación de Sofonías, quizá también por esos años, sobre el día del Señor, y el mensaje de Jeremías a propósito de la sequía. Hay que recordar que Jeremías en este ambiente va a ser como una imagen, la imagen de la sequía para referirse a la devastación que sobreviene, que es precisamente la causada por Babilonia. La sequía entonces se convierte en signo de plagas todavía mayores. Estas plagas mayores que van a ser la muerte, la espada, el hambre y el destierro. El segundo destierro se da de una manera terrible, ya lo sabemos, el del 587, y precisamente no es solo el destierro, sino es todo lo que esto genera, que es bastante destrucción. Por eso se habla como una especie de sequía. La imagen es bastante interesante. La sequía no llega de la noche a la mañana, sino que va poco a poco deteriorando las plantas, los animales, las personas. Entonces, hay una escapatoria que presenta aquí el autor, si lo leemos con este lente, bajo esta óptica, y la escapatoria es: busquen al Señor, buscar la justicia y la humildad. Bueno, evidentemente que justicia y humildad eran los pecados, o más bien eran las virtudes de las que carecía mucho el pueblo de Israel. Pero bueno, tampoco abundamos tanto en este punto, ya lo conocen ustedes, sobre todo cuando hablamos de los profetas del norte, de Amós y Oseas, cómo estos dos elementos eran la clave de que estos fueran tan abusivos, la gente, pues, ¿verdad? El castigo anticipa también una era de bendición para el pueblo. No es solo castigo, o sea, es un castigo, cierto, pero que también es la entrada de la bendición. El mensaje iría en clara oposición de Sofonías y Jeremías. ¿Sobre qué punto? El punto es sobre la bendición, porque tanto Sofonías como Jeremías marcan el castigo, marcan la destrucción como el final, como el elemento clave para decir: con esto ya se termina la acción de Dios sobre el pueblo, y bueno, pues ustedes por haber obrado mal. Sin embargo, aquí se nos habla de que eso es apenas un preámbulo para algo bueno que viene. Si hubiera predicado en el siglo V, entonces lo recorremos ahora de la corte de Sedecías y lo mandamos al tiempo de Nabónido, ¿verdad? En estos años del siglo V, la última etapa del rey, perdón, no necesariamente de Nabónido, también podría ser al inicio de la época persa, quizá ya con la paz de Ciro. Entonces, si fuera esta la situación, la gran catástrofe pertenecería al pasado. Y entonces, ¿qué se espera? Pues un futuro más optimista, más consolador, y ya estaríamos en una situación histórica de restauración, ya no en el anuncio del exilio, sino en una situación de restauración. Joel está consciente de que la palabra de sus predecesores no ha caído en vano y se va a cumplir. ¿Por qué este punto se resalta? Porque una vez que regresaron del exilio, sin esperanza, sin deseos de reconstrucción, sin ánimo, ya como que ya no está en ellos la ilusión de reconstruir Jerusalén, ya ni les importa. Claro que subyace mucho en los sacerdotes esta idea, y lo vamos a mirar después,
pero ya no es algo que les preocupe con tanto anhelo al pueblo mismo. Los sacerdotes harán labor de convencimiento, insistirán uno y otro, pero ya no es como el tema central. Uno de los sacerdotes que insistirán demasiado en esto será después Ageo, pero en su momento lo veremos, aunque no corresponda históricamente a este momento. Bueno, surge como un profeta entonces de honda fe y esperanza. Bueno, la unidad del autor. Aquí yo creo que habría que corregir, perdonen ustedes, siglo V, ya me quedé pensando, porque si el año es el 538 y es el edicto de Ciro, sería siglo VI. Aquí sí hay que corregir siglo VI. Si estuviéramos hablando del siglo V, ya estaríamos hablando de tiempos de Esdras y Nehemías, y no corresponde históricamente, pues, ver la interpretación que se hace de este autor. Voy a revisar si el libro dice siglo V, y si no, bueno, pues les pido de favor, ignoren que puse siglo V y pongan siglo VI. Respecto a la unidad del autor. El libro parecería primero tener un tinte histórico y luego uno escatológico. Primero poesía y luego prosa mediocre. Así lo juzgan algunos autores. Sobre esto yo quisiera decir, este esquema, poesía, prosa, se va a repetir en muchos de los profetas. Ya vimos a Abdías y ya va eso, poesía y luego prosa. Pues muchos de los profetas menores tienen este mismo esquema, haciéndonos pensar que primero era una cuestión a lo mejor muy cúltica, muy precisa incluso, y por eso se hacía poesía, y ya después una prosa como para explicar, incluso para señalar un sentido escatológico. Bueno, ahí está. Bernard Doom, este señor, recordarán ustedes que a inicios del siglo XX, por ahí 1920 precisamente, este autor hace una crítica a todo, pues, ¿verdad? Y no es pensé, es piensa o pensó que eran dos autores al encontrar estos dos elementos. Hay que decir que en ese momento de Bernard Doom se encuentra muy fuerte la crítica literaria, entonces en ese sentido es como lo primero que se les viene a todos, meter cuchillo, pues, ¿verdad? Y decir, esta parte es de este autor, esta otra es de este otro autor. Pero bueno, no hay que ser tan drásticos. Sí podemos hablar de dos secciones, pero pues también dos autores, como que es extraño, sobre todo porque no es ni este ni el anterior libros así extremadamente relevantes como para que alguien viniera a continuar. Pero bueno, en la actualidad se cree que es un solo autor, que ha tenido dos etapas, dos estilos muy marcados, pero que aún siendo estos dos estilos conserva un carácter unitario. Entonces, no le vemos mayor problema a esto. Es posible que Joel retocase su obra, añadiendo algunos versos en momentos posteriores, como normalmente sucede cuando alguien escribe y luego después dice, bueno, esta obra sí me gustó, pero le voy a cambiar esto, corregir, y hace una nueva edición. Pues algo similar lo pudiéramos ver en este autor. Fecha de composición. Se piensa que Joel predica después del destierro. Esto lo vemos en la cita 4.2.3 y que sería incluso después de la reconstrucción del templo. Ciro, pues sí era ¿cómo podríamos decir? Un capitán persa bastante bueno, intelectualmente capaz de convencer, la gente le aceptaba con mucha rapidez, pero no iba a ser eterno. Entonces morirá alrededor del 530, no tengo el dato preciso, pero tuvo que haber muerto alrededor del 530, porque le sucede a él el príncipe Cambises. Y el problema de esto está en que la reconstrucción del templo, así como tal la reconstrucción del templo, fue obra de Ciro. Pero no hay que pensar que reconstruyó un templo
de las dimensiones salomónicas. Seguramente hizo una casita simplemente. Dijo, después acomodan unas piedras, hagan una casita y ya. No se da una reconstrucción, vuelvo al punto, salomónica, y ni tampoco al estilo de Ezequiel, porque ya Ezequiel ya había hablado del templo y de sus dimensiones. Entonces no se da un templo así. Pero sí, con toda seguridad se reconstruye algo. ¿Por qué marcamos ahí el 515? Porque Cambises, como estaba en Egipto, él allá se apuraba de los problemas de Egipto, de conquista, de lucha, e ignoró al pueblo. Del 530 al 520, que es la muerte de Cambises, se ignora. 522, perdón, es la muerte de Cambises, se ignora totalmente a Jerusalén. Y pues ahí están esperando, ay Ciro, pues nos dijiste que nos iba a completar el templo, a terminarlo, y pues no lo pudo construir, o terminar más bien. Es una capillita la que se hace. Entonces, ya después subió al trono quizá el asesino de Cambises, que era Darío I, y pues durará unos 2 años en andar peleando ahí por todo el mundo para establecer paz. Lo hace mediante la represión Darío. No crean que así de buena gente. Sí se ganó el aprecio de los persas, sí lo quisieron mucho a pesar de haber matado a Cambises, pero pues tuvo que usar la violencia y la represión para imponerse. Bueno, entonces esto lo digo porque efectivamente hacia el 515 ya se da la reconstrucción del templo gracias a Darío. Habrá un apoyo, lo vamos a ver después con Ageo, cómo pues se pide este apoyo, y se consigue una reconstrucción, podríamos decir un poquito más decente, pero nunca, nunca en ese momento un templo con un esplendor maravilloso y grande con el que ellos sueñan. Todavía no se da. Aunque habla de las murallas, no necesariamente se debe tomar en sentido literal y pensar que son las murallas de Nehemías. No es tampoco probable, porque Nehemías estaría todavía algunos años después, quizá unos 65 años después. Entonces, esto no lo podemos tomar como una expresión literal, sino más bien como una expresión poética para referirse al templo, ¿verdad? Podríamos ubicarnos entonces entre los siglos V y IV antes de Cristo, sin excluir radicalmente que hubiera podido predicar en los últimos decenios del reino de Judá. Como posibilidad ahí está, pero quizá más bien la balanza se incline hacia estos siglos de relativa paz, cuando ya comienza el tiempo, pues, ¿verdad?, de los aqueménidas, ¿no? Entonces no podemos quedarnos solamente pues con el reino de Judá, con su predicación en ese momento. Bien, vamos al profeta Ageo, el tercero de los profetas. Permítanme un segundo, creo que tengo una llamada perdida. Bueno, puedo devolverla al rato, ahorita no. Bueno, el profeta Ageo, ¿quién es? ¿Qué hace? El profeta Ageo, primero hay que decir que está muy relacionado al templo, y cuando uno estudia Ageo pudiéramos identificarlo como un viejito caprichoso, un viejito que dice nos va mal a todos porque no tenemos templo. Entonces así lo pudiéramos como identificar. Vamos a su desarrollo. Aunque el libro carece de título propiamente dicho, está perfectamente delimitado a lo largo de su obra. Estaría situado tentativamente hacia el 520 en tiempos del rey Darío I. Recuerdan que habíamos dicho que en el 522 más o menos es cuando asesinan a Cambises misteriosamente. Entonces Darío es el que usurpa el lugar. Algunos dicen pues que Cambises no murió asesinado, sino simplemente que se murió, venía por allá en Egipto, pero bueno, la situación es confusa, complicada,
y lo sucede precisamente Darío I. Que también Darío llega a Persépolis y se encuentra con que un mago, supuestamente el mago Gautama, se había disfrazado de Esmerdis y bueno, pues él ahora se proponía como rey, Esmerdis o Bardilla. Y ándale que a lo mejor sí era el hermano, pero más bien Darío usurpó. Entonces, este contexto es en el que se enmarca esta obra. Algunos basándose en 2:3 dan por supuesto que se trata de alguien de avanzada edad. Vamos a leer este versículo que es interesante. Y es interesante precisamente porque nos hace pensar que pudiera ser él, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Una persona adulta. Por eso le decía como un viejito caprichoso. Lo tenemos aquí 2:3, dice, ¿quién queda entre vosotros que haya visto este templo en su primer esplendor? ¿Y qué es lo que veis ahora? ¿Verdad que os parece que no existe? O sea, ¿quién vio el templo en esplendor? Pues los que estaban antes del exilio. O sea, a la edad de este señor, perdón, al tiempo en el que están, hay que sumarle 50 años que son los del exilio. Ahora bien, si estamos en el 520, en tiempos del rey Darío, imagínense, del 586 al 520 son 66 años, 67 años. Póngale así por bajito, que tuviera unos 10 años el niño cuando vio la destrucción de Israel, así como para recordar muy bien la nitidez, la maravilla del templo, pues 76, 77 años por lo menos tendría. No se sabe con certeza. Esto pudiera también ser solamente una cuestión retórica. Se ignora el lugar de su nacimiento, pero se descarta que haya sido sacerdote. Algunos pensaban pues, ¿verdad?, que era sacerdote porque insiste e insiste en el templo, pero quizá no es sacerdote. ¿Por qué? Bueno, porque el afán más bien sería para construir el templo, pero no pareciera ¿cómo se llama? Un discurso sacerdotal, un discurso cultural, sino que el templo viene a ser, al menos lo que se percibe en la obra de Ageo, como el amuleto. Vamos a hacer el templo para que venga Dios, porque Dios está enojado. Bueno, la obra. ¿Cuál es el contenido y la estructura de la obra de Ageo? No hay un acuerdo interno de que sean 4 o 5 oráculos. Todo depende de cómo se interprete 2, 10, 19, pues como una unidad o como dos fragmentos. Y este punto, pues, básicamente el problema no es tanto de Ageo, sino nuestro, porque al querer subdividir, al querer meterle el bisturí al texto, pudiéramos identificar como dos fragmentos. El primero sería 1:1:15a. Dice el día 1 del mes sexto. Aquí el autor, el padre Sicker, se pone bastante puntual y dice, es el 27 de agosto del 520. Bueno, eso es lo que dice él. Pero ya sería durante el reinado de Darío I. El profeta se dirige a Zorobabel. Zorobabel es el gobernador de Judá. Y a Josué. Josué es el sumo sacerdote, aunque no haya templo construido. Había sacerdocio porque ya habían hecho un templo, chiquito si ustedes quieren, pero no era pues muy comparado al templo anterior. Entonces a ellos se dirige para reconstruir el templo. Esto también nos hace pensar que no es sacerdote porque pues cómo echarse tierra a sí mismo, ¿verdad? Y cómo tener la irreverencia de dirigirse al sumo sacerdote. Más bien podríamos pensar que es un laico. Algunos piensan que 1:15a no pertenece a esta sección, mientras que otros lo consideran parte de un relato contenido en 2:15-19. Ahorita va a aparecer, creo que sí puse el texto aquí, y si no ahorita lo leemos. Sí, aquí está. Primero, ojo, ¿cuándo avisa o cuándo comienza la profecía? El día 1 del mes sexto. ¿Y qué dice 1:15a? Dice, el día 24 del mes sexto,
Ahí sería como la profecía, ¿no? Bueno, y la cita de 2:15 es muy interesante. Dice, ahora pues consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Y luego vienen los otros versículos, este es el 15, luego 16, 17, y luego el 18 dice, pero consideren bien esto desde hoy en adelante, porque desde el día 24 del mes noveno, si ustedes se fijan dice 24, acá también dice 24, pero el mes cambia, acá es noveno. Entonces algunos han dicho, bueno, no es que quisiera decir aquí noveno, sino que más bien está referido a la misma fecha de 1:15a. Por eso consideran algunos que la cita, la fecha misma, está vinculada más con esta acción que es la construcción, o más bien la reconstrucción del templo, porque ya había algo de templo. Vuelvo al punto, a lo mejor una casita chiquita, a lo mejor algo pequeñito, pero ya existía. Entonces, cuando se habla de esta reconstrucción es de ampliarlo, magnificarlo. Bueno, eh, ¿dónde está? Bueno, aquí todavía no se aparece, pero en una cita posterior vamos a ver que Ageo es hasta cierto punto supersticioso, porque dice, en cuanto se pongan las piedras, creo que aquí lo dice, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo de Dios, consideren bien. O sea, en cuanto se pongan las piedras, va a venir la bendición. Esa era como la mentalidad de Ageo. Bueno, el segundo problema se refiere a los duplicados, que son los versos 5, 6, y que se parecen de una manera muy similar a 7, 9, 11. Y vienen aquí un montonal de interpretaciones que dicen algunos, no es el autor, ¿por qué los duplicados? ¿Por qué usa el mismo vocabulario? Quizás sean los discípulos, entre otras muchas cosas. Pero también podría ser, con toda sencillez, un duplicado debido al estilo de oratoria, es decir, de insistencia, aquí yo le ponía el ritornello. ¿Qué significa eso del ritornello? El estribillo. Como para remarcar pues el punto, se pudiera incluir otra vez. La segunda sección, que son los capítulos 1, 15b, 2a, casi un mes después se vuelve a dirigir, pero a los mismos personajes. Dios provocará que todas las naciones lleven sus riquezas a Jerusalén. Y esto es algo extraño, pero si van a llevar las riquezas, ¿a quién se las van a llevar? Al templo. Entonces, el templo vuelve a constituir como ese punto medular, como ese punto central para decir, el éxito de todo el proyecto consiste en que esté el templo. Una tercera sección la encontramos en 2, 10, 19. A los 3 meses exactos. Ageo dice, aquí le puse a los sacerdotes, que las obras del pueblo se hallan contaminadas. Inmediatamente después recuerda que la situación agrícola era desastrosa antes de comenzar la reconstrucción, cosa que cambiará por completo. Esta parte, desde mi humilde punto de vista, se me hizo bastante cruel. El pueblo, cuando regresa, recibe el favor de Ciro para reconstruir, pero no los pone en la abundancia original. No, sino que tienen que trabajar la tierra, tienen que luchar, tienen que esforzarse, tienen que experimentar las dificultades que hay de haber destruido todo. Entonces, aquí hay que ver cuáles son las prioridades del pueblo. Pues la prioridad es comer, es arreglar su casita, a lo mejor sus animales. Esa es la prioridad y a eso se dedican. Entonces Ageo dice, por eso nos va mal, porque no tenemos templo. Dejen conectar la batería. Ya. Creo que ya. Sí, parece que ya. Por eso no tenemos templo, por eso nos está yendo mal. Entonces hay que darle prioridad al templo. Casi, casi como, no importa que no coman bien, no importa que les vaya mal, no importa que estemos en esta situación, pero hay que reconstruir el templo. Y por eso les decía que pudiéramos identificarlo con un viejito caprichoso de
que está insiste e insiste e insiste en el mismo punto. Bueno, esta sección va a plantear algunos problemas, la relación entre los versículos 10, 14 y 15, 19. La relación parece clara, sin embargo la temática es distinta aunque se tratara de versículos contemporáneos. ¿Cómo surge la bendición agrícola 3 meses después de la reconstrucción? O sea, la pregunta sería, ¿de verdad se espera una bendición solamente colocando las piedras del templo? De verdad, si está hablando de un aspecto cúltico, si está hablando de reconstruir el templo, pues la bendición tendría que ir en esa línea. Pero ¿qué tiene que ver con el campo? Parecerían dos temas desfasados, ¿verdad? Como inconexos. La bendición tendría que ir en la línea cúltica, pero esta bendición más bien parecería volver a los campos, aunque no está del todo salido, pues, ¿verdad? Porque el pueblo está sufriendo porque le está yendo mal en la cuestión agrícola. Entonces, bueno, por eso podría parecer como un amuleto. Bueno, la mayoría de los autores piensan que los versículos 10-14 no se refieren a los judíos, ojo, sino al deseo de los samaritanos de colaborar con la reconstrucción. ¿Por qué los samaritanos? Porque ya estaba la tradición, el deseo, el anhelo de que volviera Israel a ser Israel, recuperara su grandeza, su poder. Entonces los samaritanos, que pues tenían una situación bastante privilegiada geográficamente, bueno, pues eran los que pudieran haber apoyado un poco. Entonces, en el carácter de estos versículos pudiera ser unitario. Un breve paréntesis, espero, un breve paréntesis. La ciudad de Samaria, creo ya lo habíamos mencionado, en hebreo es Shomron, así se llama, Shomron, y conserva la misma raíz que Shomer, Shomer que es observar. El plural, perdón, sí, que Shamar es observar y Shomer es el participio, el que observa. Entonces el plural serían los Shomerim, que serían los observantes. Entonces, muy probablemente el gentilicio de Shomron es el mismo que Shomerim. Entonces, quizá no hace referencia solamente a los habitantes de este lugar, sino a que cuando se da la dominación persa y que se van, perdón, la dominación babilonia y que se van al exilio, algunos pudieran haber ocupado esta región, autonombrándose a sí mismos los observantes, es decir, los que conservan la tradición antigua, los que se mantienen allí. Entonces, en ese sentido, cuando regresan del exilio, pudieran reclamar de manera justa, diciendo, ayúdenos a reconstruir, porque ustedes son los observantes de la ley y al final somos hermanos. Entonces, este deseo podría tener sentido. Ahí cerramos nuestro paréntesis. Entonces, en este sentido, pudiéramos considerar 10-14 un oráculo independiente de 15-19, si fuera pues dirigido a los samaritanos. Respecto a la fecha, se piensa que no es el mes noveno, sino sexto. ¿Recuerdan ustedes esa cita de 1.15a que habla del mes sexto y de 2.10 que habla del mes noveno? Que señalaba pues ahí resaltándolo. Entonces se piensa que pues no, que es el mismo mes más bien. Esto en la tercera cita. Respecto a la cuarta subdivisión, el mismo día 24 del mes noveno, Ageo recibe un segundo oráculo del Señor dirigido a Zorobabel, a quien le promete ser rey. ¿Por qué Zorobabel? Bueno, ahorita vamos a ver, pero Zorobabel es de la dinastía davídica. De hecho, es nieto de Joaquim el segundo, es decir, de Jeconías, y es bisnieto de Joaquim el malvado. Y Joaquim el malvado muy probablemente también está vinculado a la dinastía davídica, aunque haya sido colocado a la fuerza por los egipcios. Entonces, Zorobabel es así como la esperanza, porque se piensa que de David
sigue la promesa que en David se mantiene y que la monarquía pues es la salvación. Entonces el oráculo está dirigido hacia él. También se va a dar la conmoción de los cielos y la tierra. Todos los reinos paganos serán destruidos, Jerusalén será encumbrada, vendrán y traerán sus riquezas. Entonces es una cuestión así un tanto escatológica. La estructura del libro. Es algo muy bien pensado, dos bloques de temas que se repiten. Este sería el primer bloque, este es el segundo bloque. Tenemos la crítica al pueblo, la descripción de la miseria, el hambre, la pobreza, vuelve la bendición y un oráculo mesiánico. Ese es el mismo esquema. La redacción final podría no ser de Ageo, no implica que sea absolutamente de él, porque lo presenta en tercera persona. Sin embargo, no existe un problema grave en ello. Hay algunos profetas cuya vocación o cuyo estilo literario va en la misma línea de que primero habla en primera persona, me habló el Señor y me dijo, etcétera, etcétera. Y luego después habla en tercera persona, el Señor le dijo al sacerdote fulano. Entonces, este es un estilo literario que incluso no es criterio absoluto como para garantizar que este posicionamiento es veraz. Es una posibilidad, es una, ¿cómo se llama? Pues sí, algo que pudiera ser, pero no es un criterio absoluto. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Ageo? La predicación gira en torno a dos temas. Uno es el templo y otro es el futuro político. El templo es su obsesión y lo curioso es que pareciera que está ¿cómo se llama? Pues sí, la obsesión del templo por encima de la del culto, porque el culto no era un culto bueno todavía, ya estaba corrompido, ya lo hablaba al principio, pero parecía que más que buscar que cambiar el culto, que fuera un culto verdadero, que pues se convirtieran, la obsesión es el templo, reconstruir el templo. Y obviamente el futuro político que también le da importancia, aunque menor, de Jerusalén. Sobre la reconstrucción del templo. En el año 520-521 el templo estaba en ruinas. Aclaro, no del todo, ya habían hecho algo, pero parecía que a nadie le importaba esto porque ya se muere Ciro y de verdad los ignoraron. Estaba yéndoles, digamos que muy bien, porque el interés de Ciro era reconstruir y convertirlos en vasallos, en tributarios. Pero pues, ¿cómo van a ser tributarios si no tienen dinero, ni siembras, ni nada? Entonces, eso no le hizo caso Cambises y será hasta Darío cuando se retoma esto. Entonces, sí, un templecito que estaba allí, pero ya después viendo que pues ya no reconstruyó el templo y seguimos igual de mal, pues entonces mejor vamos enfocándonos a otras cosas. Ageo piensa que la sequía que ha sucedido y la falta de producción es consecuencia pues de que Dios está enojado porque no han reconstruido su templo, tal cual lo menciona. Parece o se parece mucho al poema ugarítico de Baal, en el que su Dios provoca sequía al no tener un palacio. Se espera entonces que en cuanto se pongan los cimientos, Dios los bendiga. Y tal cual dice así 2.19. Apenas poniéndose las piedras del templo y ya va a haber prosperidad. Esa era como la idea, pues, ¿verdad? Por eso digo que pudiera ser un poquito, se me fue ahorita la palabra, pero supersticioso, ¿sí? Supersticioso de decir en cuanto lo hagan, ya, como una obligación que tuviera Dios de en cuanto tenga mi templo ya me voy a vivir allí. Bueno, se trata no solo del templo, sino de una renovación cultural que manifestará el esplendor del nuevo templo. La renovación cultural, vuelvo al punto, es el segundo punto, el segundo elemento, pero el templo es su obsesión. Por eso se piensa que Ageo es discípulo de los discípulos de Ezequiel. No podría haber sido discípulo inmediato de Ezequiel por el tiempo en el que está viviendo, casi 100 años después de la profecía de Ezequiel.
Pero acuérdense que Ezequiel nos hablaba del templo y nos da las medidas también. Y probablemente Ezequiel ya está vislumbrando un futuro esperanzador en donde se pueda reconstruir el templo. Entonces, quizá también Ageo en esta misma línea resaltaría, enfatizaría un nuevo culto, pero otra vez la reconstrucción del templo. Ante las críticas que se pudieran hacer de Ageo, hay que decir que en el fondo es lícita su lucha, no está mal, pues el templo es la manifestación de la gloria de Dios. El tener el templo es ¿qué podemos decir? Sí, la manifestación de la gloria de Dios, pero también la garantía. Creo ya lo había mencionado en alguna otra ocasión, es como una especie de jaula. Si tenemos el templo, tenemos a Dios. Si no tenemos el templo, no tenemos a Dios. Ese es el problema. Por lo mismo sería también una de las prioridades, a pesar de la miseria en la que se encontraban. Algo que digo yo, no lo dice el padre Sicre, pero que también es muy probable, es que el templo también es garantía de estabilidad. ¿Quién se pone? Acuérdense del texto de Jeremías, cuando va al exilio, y que le dice, antes del exilio, pues unos mesecitos antes, y le dice a su primo, ve y cómprame un terreno. Y entonces, oye, primo, pero pues oye, ya nos van a desaparecer y dices que te compren un terreno. Pues sí, eso me dice el Señor y le da dinero y compra el terreno. Precisamente como signo de esperanza. O sea, cuando se compra la tierra o cuando se compra un terreno, pues cuando se tiene esperanza de permanencia. O sea, no voy a comprar un terreno momentos antes de que me lleven al exilio. No tiene sentido. Entonces, viéndolo de manera análoga, el templo también se tendría un sentido de permanencia, porque efectivamente iría en esta línea de decir, como ya nos vamos a quedar aquí, como ya el Señor ahora va a cumplir su promesa, pues vamos haciendo una inversión buena, vamos reconstruyendo el templo para garantizarnos a nosotros mismos la paz, la tranquilidad y principalmente la presencia de Dios. Entonces, pues sí, es cruel la miseria en la que se vive, pero hay que garantizar esa presencia de Dios. Eso es lo que pudiéramos interpretar de este profeta Ageo. También sería, bueno, es lo que les digo ahorita, lo que les decía, un signo de seguridad y estabilidad. El futuro político del que habla Ageo solo lo trata Ageo y sería una profecía sobre Zorobabel, gobernador de Judá. Hace toda una exaltación de Zorobabel, que hay que decir es gobernador, es la parte política. Se enmarca pues otra vez entre el 521 y 520, se plantea la destrucción de carros y caballos de reinos paganos. Aquí la pregunta es, ¿también de los persas? Y la elevación de Zorobabel a una nueva dignidad. Y surge otra pregunta, ¿hablaríamos entonces de un reino independiente? ¿De ya no un reino vasallo? Es muy complicado esto, no se puede afirmar en su totalidad, pero pudiera tratarse esta posibilidad del deseo del pueblo de desarraigarse de Persia, de ser solo ellos y Dios, o Dios y ellos. Hay dos problemas que se plantean. Bueno, ahí ya están los problemas. Destrucción de los reinos paganos, los vecinos y todos, o del imperio persa. ¿Zorobabel será rey independiente o va a ser rey vasallo? Ahorita vamos a ver, bueno, espero que sea aquí donde lo veamos, pero Darío, cuando subió al poder, tuvo que someter o reprimir fuertemente al pueblo que estaba en contra de él. Y entonces, en ese marco, pudiéramos también identificar esta profecía como diciendo, mira, Persia, los persas ya se están peleando, entonces si ya se están peleando, señal de que ya se va a acabar la dominación persa. Es una posibilidad. Y no se acabó, se hizo más fuerte. Ah, sí, aquí está, justo eso que le estoy diciendo. En el 522 muere Cambises, lo sucede Darío I, 2 años, duró 2 años la sucesión, que se enfrenta a muchas rebeliones dentro del imperio. Darío los reprime a todos, pero verdaderamente una represión terrible. Y en el 520 restaura la paz. Sobre la profecía de Zorobabel, hay que decir que él es nieto de Jeconías, o sea, el Yoyaquim que dura poquito, del 597, deportado.
y es bisnieto de Joaquín. Joaquín el malvado, el que le quemaba las cosas a Jeremías, el que se burlaba. Y se le vincula pues a Zorobabel a la casa de David, cosa que en la actualidad se cuestiona, sobre todo por el nombre de Zorobabel, que muy probablemente hace alusión pues a Babilonia. Sin embargo, algunos otros dicen que no, que mantiene la dinastía real solo porque estaba en Babilonia, pues se le puso este nombre. Ya después nos dirán qué significa Zorobabel, relacionado con la semilla de Babilonia, pero ahorita no nos adentramos a eso. Pero si así fuera, que estuviera vinculado con David, entonces la profecía de Ageo recuperaría o aludiría a la alianza hecha con David, de que estará, dice, tú no me construirás un templo, cuando le dice Dios, vea la profecía de Natán, tú no me construirás un templo, sino que yo estaré contigo y tu descendencia, tú estarás, perdón, tú y tu descendencia estarán conmigo en mi presencia. Entonces, esto pudiera aludir a esa profecía davídica como para decir, se restaurará la paz porque va a venir un descendiente de David y todo volverá a la normalidad. Eso pudiera ser como la fuerza, el ideal, pues, ¿verdad?, de este rey davídico que restaura la paz. Bueno, continuamos. Vamos con Zacarías. Denme un momento porque quiero revisar un elemento antes de continuar con el profeta Zacarías. Sí, parece que vamos bien. No tenemos ahorita problema. Bueno. Vamos entonces con el profeta Zacarías. El profeta Zacarías lo vamos a dividir en dos partes. El autor hace esta división, no me parece tan arbitraria para ser honestos, sin embargo sí me pareció como extraño que pues lo hiciera de esta manera. Ya ven ustedes también que nuestro autor divide a Isaías y lo va poniendo también en segmentos. Por eso, particularmente a Isaías, no lo vamos a seguir de este autor. Pero bueno, Zacarías 1:8. Esta es esta primera parte de este libro, su persona y su época. Zacarías aparece mencionado en Esdras, junto con Ageo, como uno de los principales artífices de la reconstrucción del templo. Las fechas del libro sí coinciden con este dato. Estamos hablando de esta reconstrucción de tiempos de Darío, ¿eh? Porque hubo varias reconstrucciones. La de Esdras será también una reconstrucción, Esdras y Nehemías, pero ya posterior. Bueno, las fechas del libro, como ya decíamos, entonces coinciden con este dato. Poco se sabe sobre él. En 1 y luego 7 dice que era hijo de Baraquías y nieto de Idó. No sabemos quiénes sean estos señores, al menos yo no lo sé, pero así los menciona esta cita en Zacarías mismo. En Esdras 5:1 y 6:14 dice que era hijo de Idó. Nehemías habla de un hijo de Idó llamado Zacarías. Entonces, históricamente el profeta existió, pero él se denomina nieto de Idó. Aunque no sabemos su edad, lo único probable es que su actividad profética haya terminado en el 518. Estamos hablando apenas 2 años del rey Darío como monarca de los persas. ¿Cuál es el contenido de Zacarías 1:8? Su predicación habría comenzado en el 520 exhortando a la conversión. Esta ya es una predicación parenética. ¿Y esto por qué? Pues para que no les pase lo mismo que a sus ancestros. Esto al pueblo evidentemente que ya está allí en Jerusalén. En 1:7 comienza la sección principal del libro y termina en 6:15. Contiene 8 visiones. Otra vez aquí le puse son
no es son, es con el siguiente esquema. Un esquema que se va a venir repitiendo una y otra vez. Primero, descripción de lo visto, la visión. Segundo, pregunta del profeta. Tercero, respuesta del ángel intérprete. Y ya, yo pensé que era un cuarto, pero no, son solamente esos tres elementos. Aquí los tenemos, descripción de lo visto, pregunta y respuesta del ángel. Y listo. Esta sección experimentó añadidos, aunque probablemente del mismo profeta. En 3.1.7 tiene especial importancia esta cita, porque esta cita pareciera estar como a la mitad. Es la visión de Josué, sumo sacerdote. O sea, no del sumo sacerdote, sino sobre Josué. Su estructura no es la misma que la de las 7 visiones, y esto hace pensar que no se incorpora en este conjunto, que no es parte, que no corresponde al ciclo original, pero que es ese centro, porque además Josué es el sumo sacerdote y representa la autoridad religiosa de Israel. Después de las visiones aparece una acción simbólica referente a la corona de Zorobabel. Otra vez este profeta busca como resaltar la figura de Zorobabel desde otra perspectiva diferente a la de Ageo. La de Ageo es única, pero también resaltar esta figura teniendo en cuenta el carácter político que representa. La tercera sección, que es el 7-8, está formada por una serie de oráculos en aparente desorden. Hay quien le ha llamado con las categorías de Isaías el trito Zacarías. Oráculos en desorden. Es una consulta a los sacerdotes y profetas para ver si hay que seguir celebrando el luto y el ayuno. Esta es como la parte o la temática pues de esta tercera sección. ¿Cuál es el mensaje de Zacarías de estos capítulos? Tiene dos temas principales: la restauración del templo y la restauración del Estado y la reconstrucción del templo. Aquí se da una inversión de valores respecto a Ageo. ¿En qué sentido? Zacarías no es ese viejito terco como si lo era Ageo, o como pudiéramos pensar, sino que Zacarías dice: lo más importante antes que la reconstrucción del templo es que cambiemos de vida, es que nos convirtamos, es que el culto se purifique, se acaben todas estas cuestiones que están dañando el culto, que lo están corrompiendo en todos los aspectos: sacerdotes, pueblo, ofrendas, todo. Y ahora sí, ya, ¿cómo se dice? Subsanado el aspecto ético, entonces sí, que venga la reconstrucción del templo. Mientras que para Ageo era la obsesión del templo primero y ahora sí ya el futuro de Israel. La llamada a la conversión y la importancia de la ética. Zacarías dice que Dios está enojado, no porque no tenga templo como Ageo, sino porque no se convierten, no le escuchan, no le hacen caso. Se basa en los antiguos profetas que invitan a la conversión. Zacarías enfatiza la ética, mientras que Ageo enfatiza el templo. Zacarías hace la promesa a Zorobabel de que terminará con la obra, le garantiza la culminación del templo. Se abre paso a una nueva era de prosperidad y salvación. ¿Cuál es la visión de futuro? Zacarías dedica a este tema, más espacio que Ageo. El contenido es el siguiente: los caballos de colores se refieren al castigo de las naciones y la bendición de Jerusalén. Los 4 cuernos y 4 herreros, el castigo de los paganos. El hombre del cordel, pues la gloria misma de Jerusalén. El candelabro de oro, la exaltación de Zorobabel y Josué, como representación del gobierno y del gobierno civil y del gobierno, podríamos llamar, eclesiástico o religioso. Eclesiástico quizás es un término moderno, más bien religioso. El rollo volando, el castigo de los malvados, la mujer en el recipiente, la maldad de Babilonia. Los 4 carros, el castigo del norte. Todas las ilusiones
que se representan en estos castigos, alentadas por los judíos que marcharon del destierro, aquí le puse destierro, del destierro, se encuentran plasmadas aquí. Es decir, en pocas palabras, un deseo de venganza, que Dios se vuelva benigno con su pueblo y que castigue a los malhechores, a todos los que los han oprimido, a todos los que les han causado algún daño, que manifieste su poder. Como ese bello salmo que dice, manifiesta tu poder castigándolos a ellos. Pero luego después dice, así como nos castigaste a nosotros, para que sepan que no hay Dios fuera de ti. Entonces, pues sí, es ese deseo vengativo, pero que en la tradición judía de ese momento no se considera como tal venganza, sino justicia. Por eso se le reclama a Dios justicia para estos malhechores. ¿Cuál sería la organización del Estado? No se fusionan poderes, no podríamos hablar de un poder religioso que esté por encima del poder político o viceversa, sino que se conjuntan. Y en ese sentido hablaríamos de un poder político representado por Zorobabel y otro poder religioso representado por el sumo sacerdote Josué. Ambos son los ungidos de Dios. ¿A qué les suena esto ungido? Pues a Mesías. Entonces, si los dos son Mesías de Dios, estaríamos hablando de un doble mesianismo, un mesianismo político y otro religioso. Esta idea va a retomarse en Qumran cuando se hable también de dos Mesías, uno de Israel y otro de Aarón. El de Israel podría hacer alusión a este Mesías político y el de Aarón a este Mesías religioso o sacerdotal. Bueno, el capítulo 6 está dirigido de manera especial a Zorobabel. Ya habíamos dicho que Zorobabel significa semilla de Babilonia. Y lo curioso es que utilice nuestro autor el nombre de Germen, precisamente para referirse a Zorobabel de una manera indirecta, que será pues quien reconstruirá el templo. En esta identificación subyace la colaboración de los dos poderes, porque no es absolutamente, el poder de Zorobabel que va a reconstruir el templo, sino en concordancia o en consonancia más bien con Josué. Ahora bien, el autor, el padre Sicre, separa estos capítulos y luego manda estos otros al final y bueno, yo los unifiqué para tener una visión global del libro de Zacarías. 9:11 y 12:14. Vamos a brincar un poquito a Malaquías. El autor aquí hace una introducción, el padre Sicre, donde dice que el libro de Malaquías en realidad estaría hablando de Zacarías. Y si estuviera hablando de Zacarías, entonces el libro de Malaquías sería o habría sido en un momento, una parte del libro de Zacarías. La palabra Malaquías como tal significa mensajero. La palabra de Malak en hebreo, pues es mensajero. Es el equivalente después de ángel. Y que utiliza, o más bien que el griego emplea la equivalencia, ¿verdad? Mensajero, ángelos. Bueno, entonces aquí tenemos esta parte de Malaquías que pudiera ser entonces, o que pudiera insertarse en medio de estos capítulos para dar unidad, tener este carácter unitario al libro de Zacarías. No lo tenemos así, entonces no hay razón como para desbaratar Malaquías y meterlo aquí en Zacarías, no, simplemente para que nos ayude a entender que muy probablemente la temática sí está bastante relacionada con estos últimos capítulos. Así, la aparente fragmentación interna de Zacarías va a encontrar su explicación lógica. Hay puntos de contacto entre Zacarías 1:8 y 9:14. Origen de los textos. Si no pertenecen al siglo VI antes de Cristo, entonces, ¿cuál es su origen? Vamos a tener tres propuestas. La primera defiende la unidad del autor. Es una opinión muy antigua. Algunos la siguen sosteniendo en la actualidad. Es decir, Zacarías escribió todo. Una segunda dice, no, es que este es más bien un estilo
antológico, habría recuperado algunos elementos. Las referencias a la misma época son compatibles con varios autores, entonces no sería exclusivo de él. También se distingue por el contenido y el vocabulario de 9.11 y 12.14, pues que son internamente propios, ¿verdad? Y la propuesta de la mayoría de los autores es que creen que se trate precisamente de una antología de textos, una recopilación, pues sí, ¿cómo podríamos decir? Una colección de textos. El problema de la datación, ahí viene el problema. Las referencias históricas del libro pueden aludir a todas las épocas del siglo VIII al siglo II antes de Cristo, cuando se acaba la dominación griega. Entonces, las teorías actuales los han situado entre los siglos IV y III, tentativamente, que sería el final de la ¿cómo se llama? De la autoridad persa y el inicio de la campaña griega de Alejandro. Hay que recordar que Alejandro comienza iba a decir su ministerio, pero no es su ministerio, sino su campaña política, militar, hacia el 333. Bueno, ¿de qué trata Zacarías 9:11? Traté de hacer un resumen del libro como muy general. El padre se esfuerza demasiado en citas, en comparaciones que son bastante válidas. Yo no me opongo a esto, pero que pudieran ser también abrumadoras. Entonces, bueno, traté de resumirlo un poco. Se trata de una colección bastante heterogénea. Se habla de la superación de la prueba, del dios guerrero que derrota a sus enemigos y libera a los desterrados. La primera parte enfatiza el aspecto mesiánico, la segunda no. Lo importante no es derrotar a los enemigos, sino purificar al pueblo. Ese es como el mensaje de Zacarías, que ya habíamos visto pues en los otros profetas también. Esta purificación, y que de manera especial está también en los primeros capítulos de Zacarías. Aunque no dudamos de la autoría, se puede decir que se han compuesto en diferentes etapas estos oráculos. No podemos ponerlo todo en un momento. En lo que respecta a Zacarías 12:14, el panorama que se presenta en estos capítulos es apocalíptico. Se podría pensar también que es tardío. Aquí hago ¿cómo se puede decir? Pues sí, una invitación, si en su momento, ya que tengan un poco más de tiempo, quisieran profundizar sobre la apocalíptica, les recomiendo vivamente al profesor John Joseph Collins. El profesor Collins es un erudito, verdaderamente, en la cuestión de la apocalíptica, del mesianismo y de Qumran. Bueno, sobre su vida privada, algunos dicen que era sacerdote, y es jesuita, hasta donde sé, y luego después habría dejado el ministerio para dedicarse pues a la investigación, y se habría casado o se casó con otra gran investigadora que es la doctora Adela Yarbrough. Entonces, este matrimonio es verdaderamente sorprendente. La doctora Adela Yarbrough se pone también, o sea, se deja su nombre, pues su apellido, Adela Yarbrough, pero se agrega Collins, Adela Yarbrough Collins. Esta señora es magistral su trabajo en Marcos. Y también en la cuestión de ¿cómo se llama? De las narrativas de la pasión, de las narrativas heroicas y todo esto. Es verdaderamente sorprendente. Su comentario a Marcos duró 10 años en hacerlo, es quizá lo mejor. Bueno, y el profesor Collins pues también es lo mejor en lo que podemos hablar de apocalíptica. Bueno, ahí está el comercial.
Se habla pues del combate escatológico entre Jerusalén y todas las naciones, pero la derrota misma de las naciones, ojo, no supone la victoria de Jerusalén, porque a pesar de que Jerusalén no sea derrotada, tiene que purificarse en sí misma, tiene que cambiar. Y este es como el elemento básico, pudiéramos decir. Se habla de un personaje traspasado. Este elemento probablemente estaría inspirado en el siervo del Señor de Isaías 53, pues salva al pueblo mediante su sufrimiento. Podemos abundar en el tema, preferiría que no, pero podríamos abundar. El capítulo 14 termina con temas conocidos en donde se resalta la soberanía de Dios. Los temas de la purificación, de la soberanía, del culto, todo esto que ya se ha mencionado en las otras partes de este mismo libro de Zacarías. Bueno, hasta ahí Zacarías lo dejamos y ahora vamos con el profeta Jonás. El autor comienza diciendo pues que el libro de Jonás es muy popular, muy conocido ampliamente por la ballena que se tragó o por el pez que se tragó a Jonás. Dice, qué triste que la gente se acuerde de eso, siendo que Jonás es toda una ficción literaria. Pues sí, sí es una ficción literaria, no es un personaje histórico, sino que más bien se trata pues de esta ficción llena de humor. Ojo, de humor, pero en medio de la política xenófoba de Esdras y Nehemías. La política xenófoba no es que esté mal del todo en ese contexto, porque Esdras y Nehemías buscaban la reconstrucción de la ciudad, del templo, pero desde un aspecto muy nacionalista. De hecho, hasta remarcaban, nosotros somos la Golá, pero somos el pueblo elegido, y los pueblos de la tierra, el Amja Haaretz, son los malos, los que no queremos aquí. Entonces, este contraste de alguna manera, pues es excluyente, es racista, es no podemos hablar todavía de supremacía o cosas así, de supremacistas, pero sí es racista, es excluyendo la salvación a los demás y no más nosotros. Bueno, entonces la ficción con la que se crea Jonás es precisamente para golpear el ego del cual están tan llenos este ambiente de Esdras y Nehemías. También, antes de continuar, quiero decir, Jonás es el antiprofeta. No es un profeta como tal, obediente, bueno, sino es el antiprofeta. Es el modelo, pero de lo que no debemos hacer. Amós, Joel, Abdías, Nahum y Habacuc y otros textos proféticos presentan serias amenazas contra países extranjeros. Lo paradójico en este caso es el mensaje de misericordia que trae Jonás para Nínive. Si todos los demás están hablando de los castigos a las naciones y acá un mensaje de misericordia, bueno. Nínive es el ícono de opresión de todos los tiempos. ¿Por qué? Pues es la capital de los asirios. Acuérdense que a partir de Sennacherib, acuérdense que los asirios fueron los que destruyeron Judea en el 701. Entonces, Asiria es el símbolo del imperialismo y de la crueldad en contra del pueblo de Dios. Los asirios son los que destruyen Samaria, son los que destruyen toda la provincia de Judea, no tocan Jerusalén, pero sí la provincia. Entonces, son ese reflejo, esta figura de toda esta crueldad, y bien podríamos identificarlo como este ícono de opresión. Ahora bien, el mensaje de Jonás no es universalista ni misionero, sino es un golpe al orgullo nacionalista. Dios ama también a los opresores. Esta teología como que no es muy agradable. Los ninivitas no se convierten al Dios verdadero, ese es otro punto, sino que el objetivo es que cambien su manera de vivir. Es decir, lo que hay que cambiar es la conducta, no es la fe. Este será un tema bastante polémico, pero también Dios manifiesta allí su amor aún a aquellos que no creen en Él, pero que de alguna manera pues obran bien. Aquí aprovecho, ¿verdad? Había una frase que le atribuían al Papa Francisco, ahorita no recuerdo con exactitud, pero era algo así que
No es necesario creer en Dios, sino basta con ser bueno. Algo así decía. Entonces, basta comportarse bien, no basta con ser bueno. Pero no es así, o sea, eso, bueno, no es así porque no lo dijo el Papa, pero esta podría ser la teología subyacente. Hay que decir que sí, en las cartas encíclicas, en la, ¿cómo se llama? En algunos documentos pontificios, el saludo, pues, saludo, y empieza ahí a saludar. Y al final casi siempre dice a todos los hombres de buena voluntad. Entonces, aún a los no creyentes, pero si tienen buena voluntad, si tienen una conducta buena, bueno, pues ese es el mensaje también esperanzador para ellos. Jonás representa entonces el pueblo oprimido. Por eso es inadmisible que se alegre con el perdón de los enemigos. Pues si a Jonás le ha ido tan mal, pues ¿cómo va a ir ahí de misionero a decirles pórtense bien, de evangelizador? Pues como que no. Más bien el concepto de justicia entonces sería propiamente el de venganza, el que tiene Jonás. No quiere que se conviertan sus enemigos, no quiere que Dios pues los trate bien, sino todo lo contrario. Por eso se entiende que prefiere la muerte al darse cuenta de la misericordia de Dios. O sea, pues ya sé que tú tratas bien a ellos y que los vas a perdonar, pues prefiero morirme en esa situación cuando está debajo de la hiedra, ¿verdad? Normalmente la maldad de las naciones reside en el rey. Por eso la expresión de 4:11, que es también bastante simpática, porque dice, yo no tendré piedad de Nínive, en dado caso que el malvado haya sido el rey, pues, ¿verdad? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, gente que va a lo mínimo, no sabe, ignorantes. Pero también dice, y muchos animales, o sea, esa es la expresión simpática que tienen que ver los animales. Pues como que Dios hasta de los animales se apiada diciendo, si el pecado sería o fuera solamente el rey, ¿por qué agarrar parejo? ¿Y por qué incluso vengarme hasta de los animales? Entonces, bueno, ¿cuáles son los problemas que experimenta el libro? El libro es una pieza maestra, maravilloso, bien redactado. Hay problemas a discutir. Los tropiezos en la narración pudiera ser uno, diversas maneras de nombrar a Dios es otra. Va a aparecer un punto interesante, lo menciono enseguida, pero en esta línea de las diversas maneras de nombrar a Dios. El salmo rezado por Jonás en el vientre de la ballena, la relación entre los capítulos 1, 2 y 3 y 4. Bueno, primero, los tropiezos en la narración. En general fluye perfectamente, aunque hay algunas cosas que sorprenden. Por ejemplo, 1:13, que parecería interrumpir la relación entre los versos 12 y 14. Pero bueno, el caso de más debate es 4:5, pues aparece una contradicción de lo anterior. Es cuando Jonás espera el castigo de la ciudad, pero ya sabe que Dios la ha perdonado. Sin embargo, ahí va y se pone debajo de la hiedra para ver cómo la destruye. La solución más frecuente es situar 4:5 después de 3:4, con lo que pues desaparecería el aparente problema, ¿no? Las diversas maneras de nombrar a Dios. Este sí es un problema. La forma genérica es El o Elohim. Yo no sé por qué puse sombre, es nombre. Y esta es la forma en la que los ninivitas, que no son judíos, se dirigen a Dios, porque para ellos no es el Señor, no, sino que es simplemente Elohim. El problema entonces está en 4:7-9, que es un diálogo entre Dios y Jonás. ¿Por qué allí se dirige a Dios como Elohim? El uso es extraño, no tendría por qué dirigirse así, pero así aparece. La solución, que probablemente pudiera ser válida, es que se trata de un problema estilístico, pues para evitar ser reiterativo, para estar insistiendo en esta misma línea. El salmo que aparece dentro de la ballena tampoco cuadra en el contexto, pues es un himno de acción de gracias por la liberación,
pero ¿cómo va a hablar de la liberación Jonás estando en el vientre del pez? Bueno, el lenguaje es propio del templo, es cultural, no usa arameísmos. Arameísmos serían expresiones evidentemente arameas incrustadas en la lengua hebrea, no los usa, ni tampoco el adjetivo grande, que es típico del profeta. Es un lenguaje bastante cuidado. Y bueno, pues podríamos decir que esto no sería del profeta, pero aguas, hay una solución. Ahorita vamos a ver cuál es. La actitud de sumisión y agradecimiento del profeta tampoco concuerda con la rebeldía y protesta. Ya ven que todo el tiempo estaba, no, que yo no voy a ir y que bueno, y ya hasta que lo echan al mar, luego se lo traga el pez y lo lleva y hace las cosas mediocremente. Una ciudad que requería 3 días para ser visitada y en un ratito, en un día lo visita. Entonces, una actitud mediocre, rebelde, protesta que se contrapone contra esta sumisión y agradecimiento. Los comentaristas piensan que es obra del autor, pues se trata de un contexto de oración. En la oración normalmente utilizamos un vocabulario diferente. Por ejemplo, hay ciertas palabras en la actualidad que son netamente litúrgicas. Por ejemplo, la palabra oblación no es del lenguaje común, no es que normalmente digamos oblación, sino que más bien la usamos pues en un lenguaje y en un contexto litúrgicos. Bueno, hay muchas otras palabras en ese sentido, ahorita no me vienen tanto a la mente, pero van en esta línea de que, pues efectivamente, si el ambiente es cultural, pues entonces la oración, el salmo, pues va a ser cultural y va a ser bien cuidado. La relación entre los capítulos 1, 2 y 3 y 4. La repetición del mandato, levántate y vete a Nínive, es considerada como prueba, pero de dos relatos independientes. Hay que decir que no se trata de fusión de fuentes o de dos relatos, sino que la opinión quizá más veraz es de que el autor quiso poner dos relatos, pero con temáticas íntimamente relacionadas en el mismo propósito, cumplir la orden divina. Porque pareciera repetitivo, pero bueno. Fecha de composición. Recuerdan que estamos hablando de la cuestión de Esdras y Nehemías. Bueno, hay quienes lo consideran un profeta del siglo VIII antes de Cristo, probablemente del que habla 2 Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Sin embargo, esta propuesta, aunque pues sí aparece el nombre de Jonás, quizá no corresponde. Ahora bien, si estamos hablando de que es una imaginación, una fantasía, entonces pudiera ser quizá Jonás la referencia histórica del personaje que sale en el libro de Jonás. Desafortunadamente, pues es imposible identificarlo con él por el anacronismo existente entre la temática misma. Hacia el 200 a.C., esa es la fecha límite, se forma el canon de los 12 profetas menores. Esto ya lo habíamos mencionado. Y Jonás aparece en ese canon. Entonces, Jonás más bien podría ser inmediatamente anterior, es decir, en los tiempos de Alejandro. O si nos vamos un poquito más atrás, en los tiempos de la reconstrucción de Esdras y Nehemías, siglo V. Siglo V o siglo IV podríamos ubicarlo allí. Con esta forma pues en la que está refiriéndose, hablando. Bueno, este es Jonás. No quiero abundar mucho en este punto del canon, pero entiéndase por canon la sacralidad de estos 12 libros. Es decir, que en ese momento ya eran considerados inspirados y ya eran considerados libros y ya eran para lectura, ahora sí que en las sinagogas, para reflexión, para el culto. Pero no quiero abundar tanto porque sería también entretenernos bastante. Por último,
el profeta Malaquías. ¿Recuerdan que habíamos dicho que Malak significaba mensajero enviado? Bueno, pues es probablemente este libro que formaría parte de Zacarías originalmente. Bueno, el Targum identificó a este profeta con Esdras, pero esto también es algo precipitado, pues aunque se pudiera pensar que el mensajero de 3.1 es Esdras, no se ha aceptado por los comentaristas. Hay que reconocer, para acabar pronto, que no sabemos quién escribió estas páginas. Sin embargo, la época sí la podemos captar a través de ellas. La ética y el culto caen en un bajísimo nivel. Al ver que las promesas no se cumplen, lo que nos ubicaría en el siglo V a.C., en los años anteriores a la reforma de Esdras y Nehemías, en el contexto de Zacarías también, recuerdan ustedes. ¿Por qué no se cumplen las promesas? Pues habían dicho que si reconstruían el templo ya les iba a ir mejor, habían dicho que si las cosas, que si regresaban pues ¿verdad? Ya les iba a ir bien, y como pareciera no haber mucha claridad en esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues Sánchez Castilla, ¿verdad? Se relajan las costumbres, el culto se corrompe, ya no es el mismo culto salomónico, ya no es el culto incluso hasta Josías, ¿verdad? Que se centraliza, no, sino que ahora ya poco importa, porque pareciera que Dios sigue enojado con el pueblo y ha abandonado al pueblo. Aquí hay que decir, no es que el pueblo sea ateo, sino más bien que podríamos decir es indiferente. Tiene una indiferencia religiosa, pero no es ateo. O sea, siguen creyendo que Dios existe, pero allá está muy feliz, muy tranquilo, y mientras acá nos está llevando la maldad. ¿Eh? Bueno, el templo ha sido reconstruido. Esto lo vemos en la cita de 1.10. Entonces, la reconstrucción del templo, que sería tentativamente entre los años 515 y 510 antes de Cristo. Esto pues en este ambiente todavía la dominación persa. El culto, aunque mal, pues funciona. Ahí está el sumo sacerdote Josué. El sumo sacerdote pues tiene también sacerdotes, pero están organizados los sacerdotes y los levitas, pero mucha corrupción. Bueno, aquí ya repetí, o bueno, aquí repito lo que había mencionado. En los años 510 pudiéramos ubicar la fecha de consagración del nuevo templo. Yo dije aquí arriba que eran del 510 al 515, perdón, es del 520 al 515, porque la reconstrucción supuestamente se dio muy rápido. En 5 años no se hace nada, pero bueno, así ya en 5 años reconstruyeron el templo y lo consagraron. Hay probablemente dos grupos de personas allí, los piadosos y los escépticos, que ambos alcanzan la salvación. Pero también están los malhechores, los que van en contra, los que están obsesionados, empecinados en su mala conducta, que van a ser los que no alcanzan la salvación. Otros piensan que la división tendría que ser entre sacerdotes y pueblo en general. Malaquías aborda los problemas de su época, sean teóricos, el amor de Dios, la justicia divina, la retribución, o sean prácticos, las ofrendas, matrimonios mixtos, divorcio, diezmos. Pareciera la predicación del Deuteronomio o los antiguos profetas. Ojo con esto. Malaquías pareciera estar tan imbuido del Deuteronomio que parece que toma textos y los explica, o también de los mensajes antiguos de los profetas. Señal de que los conoce. Un aspecto curioso es el uso del diálogo. Recordarán ustedes ¿cómo se llama? Este estilo, esta manera de enseñar de Sócrates, que era la mayéutica, ¿verdad? Las preguntas. Entonces, algo similar encontramos aquí, un diálogo didáctico que refleja probablemente las controversias del profeta con su auditorio. Para algunos autores, el punto de vista es siempre un texto o idea del Deuteronomio, lo que habla de un gran influjo del libro en el profeta. O sea, toma un texto y lo explica, toma un texto y lo explica. ¿Qué subdivisiones encontramos en este libro? Primero, 1, del 2 al 5, en donde se afirma el amor de Dios y se demuestra la imagen de Jacob con Esaú.
Es decir, los judíos y los edomitas que han sufrido poco antes de una invasión árabe. 1:6-2:9 reprocha a los sacerdotes ofrecer cosas de poco valor. Aunque el texto es discutido, no se duda de su autoría ni originalidad. Pero se habla pues de toda esta corrupción sacerdotal, lo que las obras, las trampas, bueno. El 3 se trata del problema de los matrimonios mixtos y del divorcio en 2:10-16. ¿Por qué? Pues porque ya no hay una pureza radical en la raza. Sí, pues ahora tienen que mezclarse con los habitantes del lugar. 4, 2:17, 3:5. Responde a quienes dudan de la retribución divina. Aparece la figura del mensajero que precede a la venida del Señor. Este mensajero que precede es identificado con Elías, porque Elías va a venir antes del Mesías, antes de que venga este día del Señor. Y precisamente es la pregunta que después harán los discípulos a Jesús. 5, 3, 6, 12. Justifica las malas cosechas y las plagas, pues el pueblo no ha pagado a Dios ni diezmos ni primicias. Está muy relajado. 3, 13, 21. Se dirige a un grupo de personas piadosas que han caído en desánimo. Los que normalmente se esfuerzan, hacen las cosas bien, pero también son los que reclaman y dicen, bueno, pues nuestra piedad no nos sirve de nada, porque los que están prosperando son los malvados. Entonces es también como una manera de animarlos. La obra termina con dos breves apéndices. El primero, 3:22, sobre la observancia de la ley. El segundo, 3:23-24, sobre la venida de Elías, inspirado en 3:1. Entonces, otra vez un mensaje mesiánico, escatológico, y otra vez el esfuerzo parenético por decirles, pórtense bien, obedezcan la ley. Entonces, ya tenemos en estos momentos el eco del Deuteronomio, el eco de que ya la ley, la Torá, ya está escrita, y entonces se está insistiendo en su cumplimiento. Aquí terminamos nuestra presentación de los profetas. Les voy a mandar ¿cómo se llama? Bueno, ya lo deben de tener, ya se los mandé. Cuando estén viendo el video ya estará esta presentación, y ojalá y que si hubiera alguna duda, con toda la confianza, se acerquen pues para, ya sea a través de algún mensaje o algo, poder resolverla. Que tengan un excelente día, muchachos. Y bueno, pues aquí terminamos nuestra clase.